Hola, ¿cómo están? Hoy voy a hablar del coronavirus y su relación con la economía, con la política y con la sociedad. Lo primero que quiero destacar es que el coronavirus no es el primer virus al cual nos enfrentamos, ni en nuestro país ni en otros países del mundo. Y si uno mira los últimos 20 años, en un proceso que gira en torno entre los 4 y los 6 años, aparece un virus similar al actual. En el 97 la gripe aviar, en el 2003 el síndrome respiratorio agudo grave, en el 2009 la gripe porcina, en el 2015 el síndrome respiratorio de Oriente y actualmente el coronavirus. Entonces, esto es interesante que lo sepamos. Por un lado, para tratar de traer de esas otras experiencias elementos que nos sirvan para resolver el problema actual que tenemos, pero también para ser conscientes de que es muy factible que de acá en adelante surjan otros virus y que tenemos que prepararnos para convivir con fenómenos de este tipo. El coronavirus lo que está haciendo es, en algunos casos, traer problemas nuevos para la sociedad y también está profundizando otros anteriores. Problemas políticos, sociales, económicos. Políticos de nivel internacional, regional y también internos. Entonces, lo primero que quiero destacar es que lo que está demostrando el coronavirus es una crisis del sistema de mundialización actual y de sus tres grandes impulsores. Por un lado, el modelo de globalización chino, o llamado Ruta de la Seda. El segundo, el modelo de mundialización norteamericano, llamado globalización neoliberal. Y el tercero, el de la Comunidad Económica Europea. Pese a que existen estos sistemas que se plantean como universales y que se ofrecen como un sistema de regulación de la política internacional, hoy para enfrentar el coronavirus los países están solos, las naciones están solas. Incluso uno lo que observa es que país tras país están implementando políticas de cierre de fronteras, políticas de cierre de la economía, y cada una de las naciones en el goce de su soberanía están implementando políticas sanitarias. Entonces ninguno de estos tres grandes sistemas hoy son una alternativa viable para la resolución del problema del coronavirus y de otros tantos. Entonces esto por un lado muestra esta incapacidad, muestra o exacerba una crisis de las relaciones internacionales, pero también es una posibilidad para crear estados nacionales, proyectos nacionales soberanos. Entonces toda crisis encuadra una oportunidad y la crisis actual nos obliga a nosotros como argentinos a construir un proyecto nacional. ¿Y qué es un proyecto nacional? Es una unidad de destino. Es una comunidad reunida sobre un principio de solidaridad social que comparte valores básicos compartidos y que se organiza política y económicamente a partir de la comunidad y su organización libre del pueblo y del Estado. Hoy es momento, frente a esta crisis, de refundar la nación argentina y de construir otro proyecto nacional. El segundo elemento es el de la región, el de la crisis de los organismos de organización de la política regional. Ni la CELAC, ni de otro punto de vista ideológico, como puede ser la Organización de Estados Americanos o la DEA, hoy le están dando a los países de la región una solución para enfrentar a la crisis. Ni siquiera están ofreciendo ni demasiadas soluciones en el terreno del subsidio económico, el financiamiento, ni la provisión de medicamentos. Entonces, ambos organismos, ambas instituciones hoy están demostrando su incapacidad, y no solo ese, sino otro conjunto de instituciones que organizan la política regional, como es, por ejemplo, y por citar la más cercana a los argentinos, el Mercosur. El Mercosur en las primeras semanas del coronavirus no pudo desarrollar una política migratoria que era y sigue siendo necesaria. No pudo desarrollar una política sanitaria. Hoy los países potencialmente podrían contribuir de manera solidaria a construir una agenda sanitaria compartida, intercambios científicos, intercambio de medicamentos, de médicos, de profesionales, y eso no está pasando prácticamente. Entonces hoy la región está en crisis. El coronavirus no inventa esa crisis, pero posiblemente la exacerba. Entonces esto es una crisis, pero también es una posibilidad. La posibilidad y la necesidad de rediscutir el rol de los organismos de integración regional. Y el tercer elemento tiene que ver con la situación interna de nuestro país, con la crisis interna que el coronavirus no inventa, pero sí que innegablemente exacerba. Por un lado, lo que muestra el coronavirus es que la Argentina no tiene una política sanitaria de mediano y largo plazo. Esto es evidente.
En nuestro país mueren por año más de 30.000 personas por neumonía e influenza, solamente por neumonía e influencia. Eso da un promedio casi 2.600 a mes y casi 90 personas por día mueren promedio, insisto, en neumonía e influenza. Entonces uno analiza que el coronavirus deriva en muchos casos en cuadros de neumonía. Entonces uno podría pensar lógicamente que si nuestra clase política, consciente del problema de la neumonía año a año, hace décadas, implementa políticas de mediano y largo plazo, estaríamos mucho mejor preparados para enfrentar esta situación. Que hoy un sector de la dirigencia política plantea el problema de los respiradores actualmente frente al coronavirus en un país con más de 30.000 personas que mueren al año de neumonía o influenza, muestra los problemas de la clase política argentina. Digo, la clase política argentina en general, no estoy hablando de un solo partido. Y también hoy lo que se discute es el estado del sistema público de salud. Y por ejemplo, si uno mira la situación de los sectores trabajadores en las grandes ciudades y su relación con el sistema público de salud, uno encuentra que, por ejemplo, para obtener un turno, tardan en promedio 7 cada 10 turnos entre 1 y 3 meses para acceder a ese servicio. También uno ve que los sectores populares de las grandes ciudades de nuestro país, más de un 40% no tiene ni siquiera un acceso anual a un servicio odontológico, no visita al médico ni siquiera una vez al año. Entonces, eso también demuestra un problema que el coronavirus no inventó, pero sí que exacerba. Y creo que también esto es una posibilidad para concientizar que necesitamos una clase dirigente que ponga en agenda el problema de la salud pública en mediano y largo plazo, y un pueblo consciente de eso y organizado detrás de una política de salud pública de corto y largo plazo. También lo que demuestra el coronavirus es el accionar de algunos grupos internos de la sociedad argentina que tienen prácticas que uno podría resumir como antisociales. Por un lado estoy hablando de los formadores de precios. Hoy en plena crisis sanitaria, hoy en una situación económica sumamente compleja, el país está prácticamente parado, hay una inflación altísima. Y la inflación claramente el coronavirus no la inventó. Ahora, los formadores de precios que hace años que vienen operando sobre nuestro país, en situaciones de crisis lo hacen incluso mucho más que antes. Esto también demuestra cierta actitud antisocial de los grupos concentrados dentro de la sociedad argentina. Entonces, insisto, el coronavirus no inventa la crisis económica, sino que la exacerba. No inventa a los formadores de precios, sino que genera las condiciones para que se exacerben ese tipo de actitudes. Y muestra que, por ejemplo, pese a la crisis del sector productivo, que está parado por la cuarentena en buena parte de la economía formal e informal, hay grupos que siguen ganando mucho dinero. Unos son los sectores financieros, que siguen cobrando los intereses de la tarjeta, y otros son algunas empresas oligopólicas de servicios, que hoy parece que no están dispuestos a hacer nada de su rentabilidad y ganancia. Entonces la gente que no puede laburar porque tiene que quedarse encerrada, esa pyme que no puede abrir por la situación del coronavirus, tiene que seguir pagando los intereses financieros y los grandes costos de los servicios, como si en Argentina no hubiera pasado nada. Ahora, el otro factor que también el coronavirus exacerba es un factor disfuncional para el buen funcionamiento de la sociedad, que es la actitud de algunos grupos mediáticos o de comunicación, que están instalando una infodemia, una epidemia de información y de miedo. Ahora, yo creo que los medios de comunicación deberían concientizar a la sociedad argentina, deberían acompañar las políticas sanitarias del Estado Nacional, pero lo que no tienen que hacer es comunicar e inducir el terror. ¿Por qué? Porque el terror lleva a acciones irracionales de la gente, a salir a comprar de manera desesperada productos pensando que se va a quedar sin nada, entonces hay otra gente que no puede comprar esos productos. Lleva a actitudes xenófobas contra algunas comunidades, como puede ser la comunidad china inicialmente cuando aparece el coronavirus, a denuncias en algunos edificios a los trabajadores de la salud. Entonces, claramente, estas actitudes individualistas no las inventan los medios, porque hay gente que recibe el mismo mensaje mediático y no actúa así. Ahora, lo que es innegable es que algunos medios, no todos, las están potenciando. Y están también los medios de comunicación generando temor y angustia en la población. En realidad,
están profundizando el estado de angustia de la población. La población está angustiada y es lógico que así sea por el temor a lo desconocido del coronavirus, porque no puede laburar, porque no puede ver a los afectos, y es lógico ese temor. Ahora, el problema es cuando ese temor deriva en angustia, y esa angustia deriva en ansiolítico, y ese ansiolítico deriva en cuadros depresivos que realmente le pueden hacer mucho daño a la sociedad argentina. Nosotros tengamos en cuenta que en el país se suicidan más de 3.000 personas al año. Entonces poco es lo que ayuda el terrorismo mediático para todos esos abuelos angustiados, o para todas aquellas personas que viven solas, o para todos esos grupos económicos que hoy no pueden salir a producir, para todas esas familias que no tienen trabajo. Y esa angustia lógica de un contexto así, en muchos casos es exacerbada y radicalizada por los medios. Entonces yo creo que también esto es una posibilidad, si bien demuestra una crisis y muestra algunas actitudes que son reprobables, también genera una posibilidad. Y la posibilidad de construir un sistema de medios sobre otros principios, otros valores, y potenciar el sistema de medios públicos, que hoy yo lo veo que está bastante dibujado y el gobierno no ha podido instalar un canal de comunicación único, sino que aparece la información media desordenada, y yo creo que los medios públicos podrían hacer mucho más de lo que están haciendo. Ahora, también el coronavirus lo que está demostrando es que la salud no puede ser atendida desde un solo punto de vista. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, el Estado Nacional plantea el quédate en casa desde un punto de vista infectológico. Hoy la única forma de frenar la reproducción del coronavirus es el aislamiento. Hoy no se encontró una vacuna o un tratamiento para enfrentarla, entonces hoy bien el Estado Nacional dice aislamiento, cuarentena, y eso está bien, desde un punto de vista infectológico. Ahora, también lo que demuestra esto, que desde un punto de vista social es inviable, porque hay mucha gente que no tiene que comer, hay mucha gente que no puede tener sus remedios, hay mucha gente que en soledad no puede hacer un montón de cuestiones que tienen que ver con la vida. Entonces, ¿qué es lo que aparece ahí? La comunidad organizada que viene a resolver socialmente una decisión de política desde un punto de vista infectológico. Entonces, hoy la comunidad organizada abre los comedores, las capillas, las iglesias, las agrupaciones políticas. Las universidades hacen colectas, lo mismo en los sindicatos. Las agrupaciones de juventud, las distintas expresiones de la sociedad civil se organizan para darle de comer a la gente que no tiene que comer, para llevarle los remedios a los que no tienen los remedios, para producir barbijos y otros elementos básicos. Entonces, ¿qué tenemos que concientizarnos? Que una política de salud tiene una faceta médica, o en este caso infectológica, pero también tiene una faceta social. Y también una política de salud tiene una faceta de salud mental o de contención emocional, y ahí la familia juega un rol fundamental. Hoy la familia están conteniendo desde lo social, pero también desde lo emocional. Entonces, insisto, una política de salud tiene una dimensión claramente médica o infectológica, una segunda que es social, ahí está la comunidad, una emocional, que es la familia, y hay una cuarta faceta que es la económica. Cuando se habla si economía o salud, creo que es un error. Economía y salud van juntas. ¿Por qué? Porque no puede haber salud sin economía. ¿Por qué? Porque el sistema de salud, por ejemplo, hoy funciona con servicio público, y los servicios públicos funcionan el transporte público, maquinaria, demanda de repuestos, combustibles. El sistema de salud funciona con medicamentos. ¿Quién los va a producir? Entonces hoy no vemos que la economía tiene que funcionar. ¿Por qué? Porque si la economía no funciona, el sistema de salud se cae, innegablemente se cae. Incluso la provisión de los recursos básicos que necesita una sociedad para vivir desaparecen. Entonces es inviable hoy discutir salud separada de la economía. Economía y salud van juntas. Y por otro lado, lo que uno tiene que entender que desde un punto de vista infectológico, el quédate en casa es acertado. Hoy es el único elemento para frenar el coronavirus. Ahora, desde un punto de vista social y económico, no se puede extender mucho más en el tiempo, porque la Argentina entraría en un desabastecimiento. La economía mundial entraría en un desabastecimiento. Y la destrucción del tejido económico es temeraria. Podría dejar un sector importante de la sociedad totalmente fuera del trabajo. Incluso más hoy en una comunidad nacional que tiene casi un 40% de sus trabajadores en la informalidad o en el desempleo, que hoy sus ingresos en muchos casos de la economía informal es cero. Entonces hoy el Estado Nacional, y lo está haciendo, está articulando la política de salud con la política económica. Entonces yo soy de lo que creo que hoy es fundamental no tratar de separar estas dos cuestiones que son inseparables, sino empezar a planificar distintos escenarios de reconstrucción de la economía nacional.
Hoy querer separar la discusión de la economía y de la salud o pensar que pueden ir separadas es un error. Van juntas, porque no hay política de salud sin política social, sin política económica, sin política de salud mental. Entonces, y para cerrar, para atender el coronavirus, el Estado cumple un rol indelegable en la planificación general de las políticas de salud y las políticas de desarrollo. La comunidad tiene un rol imprescindible para construir una política sanitaria y una política general viable en la Argentina. La familia tiene un rol fundamental en este esquema. Y la economía es central, es uno de los pilares fundamentales que no pueden desconocerse en el marco de la actual lucha contra el coronavirus. Y finalmente, les leo una cita de Ramón Carrillo que me parece que sintetiza estas cuestiones que yo quiero plantear. Ramón Carrillo dice: los problemas de la medicina como rama del Estado no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social. Del mismo modo que no puede haber una política social sin una economía organizada en beneficio de la mayoría. Que tengan buenas tardes.